Otoño de 1943. Los tanquistas soviéticos van al combate como hombres sentenciados a muerte. Sus proyectiles simplemente rebotan en el blindaje alemán, dejando las tripulaciones arder vivas dentro de cajas de acero. Pero al mismo tiempo, en la retaguardia profunda, se prepara una respuesta que hará que la élite de la Wehrmacht olvide su superioridad y empiece a rezar. Para crear a este monstruo, el mariscal Zhukov ignoró las leyes de la física, y los diseñadores pusieron sus cabezas en juego ante Stalin. Pero el secreto más terrible de este tanque no se esconde en los planos. Descubrirán por qué este cazabestias fue ensamblado por manos de personas que morían de hambre, cuya piel se quedaba pegada al metal congelado. ¿Qué precio espantoso se pagó en la retaguardia para que en el frente los tigres alemanes se convirtieran en un montón de chatarra con un solo golpe, sin siquiera perforar el blindaje? Miren hasta el final. Esta no es una historia sobre vehículos de desfile. Es la historia de cómo, de la sangre, el barro y una crueldad extrema, nació una máquina prohibida para el combate abierto en los manuales alemanes. El chirrido del acero contra el acero que hace estallar los capilares de los ojos. Un chorro de chispas de un blanco cegador que quema la retina. Un golpe sordo y nauseabundo que se transmite a través del asiento directamente a la columna vertebral. No es una perforación, es un rebote. Octubre del año 43, Frente Oriental. Una mañana impregnada de humedad y olor a diésel quemado. El artillero soviético en la torreta de un T-34 ve en la mira una silueta gris y borrosa. Distancia, 800 metros. El límite para un disparo fiable, pero no se puede esperar. El proyectil de calibre 85 milímetros sale del cañón a una velocidad de casi 800 metros por segundo. La física está del lado del atacante. Masa, aceleración, energía cinética. Pero en el otro extremo de la trayectoria, la física se encuentra con la metalurgia del consorcio Krupp. La placa frontal de un tigre alemán, 100 milímetros de acero endurecido superficialmente. El proyectil golpea el blindaje, pero no lo muerde. Resbala, dejando un surco profundo y humeante, y se va al cielo como un pedazo inútil de metal incandescente. Dentro del tanque soviético reina un silencio algodonoso por un segundo. La tripulación sabe lo que eso significa. No es solo un fallo, es una sentencia. ¡No entra! El grito del cargador se rompe en un ronquido. ¡Rebote, comandante, rebote! El comandante no responde. Mira por el periscopio y ve cómo, lentamente, con una inevitabilidad mecánica aterradora, comienza a girar la torreta angulosa del tanque pesado alemán. Allí, detrás de ese blindaje, no hay pánico. Allí funciona un cálculo frío. El artillero alemán gira tranquilamente los volantes. Tiene tiempo. Sabe que su blindaje aguanta el golpe. Sabe que su cañón de calibre 88 milímetros a esa distancia no dejará oportunidades. ¡Marcha atrás!, grita el comandante, desgarrándose la voz. ¡Mecánico, dale atrás, hacia el barranco! La palanca de cambios cruje bajo el golpe de la mano. El motor ruge a máximas revoluciones, expulsando nubes de humo negro. Las orugas raspan la tierra congelada, tratando de agarrarse, de sacar la máquina del sector de tiro. Pero el tiempo ya se ha agotado. El disparo alemán suena como el chasquido seco de un látigo. Un golpe. Oscuridad. El otoño del año 43 se convirtió en una época de estancamiento tecnológico. El ejército rojo avanzaba, pero el precio de cada kilómetro se medía en convoyes de hierro quemado. La aparición en el campo de batalla de los tigres y panteras anuló la paridad. Los calibres soviéticos, 76 e incluso 85 milímetros, se convirtieron en herramientas para rasguñar la pintura. Para destruir un tanque pesado alemán, las tripulaciones tenían que correr un riesgo mortal, acercarse a distancia de tiro de pistola, 300, 200 metros. Entrar en la zona de destrucción garantizada. El alemán, en cambio, podía fusilar nuestros vehículos desde 1,5 kilómetros, o incluso 2, permaneciendo en total seguridad, como en una galería de tiro. No era una guerra de maniobras, era una carnicería dictada por la superioridad en el grosor de la plancha de blindaje y la longitud del cañón. Polígono de Kubinka, noviembre del año 43. Un silo gris y bajo presiona los hombros. Bajo los pies, barro fangoso mezclado con nieve.
Un grupo de oficiales de alto rango está de pie en semicírculo, junto a un tigre capturado. El tanque parece intacto, salvo por una decena de marcas en el blindaje frontal. Son las huellas de los disparos de todos los cañones disponibles en el arsenal. El mariscal Zhukov camina a lo largo del costado del vehículo. Sus botas se hunden pesadamente en el suelo. Su rostro es duro, como tallado en granito, los ojos entrecerrados. No busca excusas, mira los resultados. Pasa la mano con guante de cuero por una abolladura profunda en el blindaje. El metal es áspero, frío, indiferente. El proyectil de 85 milímetros dejó aquí un cráter de apenas 3 centímetros de profundidad. El blindaje no está perforado. La tripulación dentro habría seguido viva y apta para el combate. ¿Y esto es todo? La voz de Zhukov suena baja, pero en ese silencio los oficiales del séquito se tensan instintivamente como cuerdas. Les pegamos en la frente y ellos solo pierden pintura. El jefe del polígono, un coronel con los ojos rojos por la falta de sueño, da un paso adelante. En sus manos tiene una carpeta con informes, cuyas cifras gritan impotencia. Camarada mariscal de la Unión Soviética, comienza tratando de que no le tiemble la voz. Las pruebas realizadas mostraron la alta resistencia del blindaje cementado alemán. Los proyectiles perforantes reglamentarios de calibre 85 milímetros son efectivos solo desde una distancia de 500 metros o menos, y eso con un ángulo de impacto cercano a los 90 grados. A distancias reales de combate, la energía cinética es insuficiente para romper la integridad. Zhukov se da la vuelta bruscamente. ¿Energía cinética?, lo interrumpe. No me interesa su física, coronel. Me interesa por qué nuestros tanquistas deben arder en cajas que no pueden defenderse. Me interesa por qué debemos perder 3, 4 tripulaciones por uno solo de estos bestias. Señala con la cabeza al tigre. La máquina se erige como un monumento silencioso a la ingeniería alemana. Cuadrada, pesada, funcional. Creada para matar. Los alemanes tienen cañones que nos cosen de lado a lado desde 2 kilómetros. Continúa Zhukov, marcando cada palabra. ¿Y nosotros qué? ¿Ofrecemos heroísmo? El heroísmo está bien, pero el heroísmo no perfora 100 milímetros de acero. El acero solo lo perfora el acero. Más pesado, más rápido. Los oficiales callan. No hay nada que objetar. Es la contabilidad seca de la guerra. Un balance de débitos y créditos, donde la moneda son vidas humanas y toneladas de metal. Y ahora el balance no está a nuestro favor. Zhukov se acerca a la siguiente marca. Es la huella de un proyectil de 122 milímetros del cañón de cuerpo A-19. Aquí el panorama es distinto. El blindaje no está simplemente abollado. Se ha agrietado. La soldadura ha estallado. La placa se ha deformado. No hay perforación, pero se ve que el metal sufrió un impacto colosal. Esto ya no es una picadura de mosquito. Es un golpe de mazo. Aquí, el mariscal señala la grieta con el dedo. Esto ya es hablar en serio. ¿De quién es obra? Cañón de cuerpo A-19, calibre 122 milímetros, informa rápidamente el artillero. Pero, camarada mariscal, es un cañón de campaña. Es enorme, pesado, carga separada. La cadencia de tiro es baja. Meter semejante armatoste en una torreta de tanque es técnicamente imposible. La torreta no aguantará el retroceso. El anillo de la torreta se arrancará al primer disparo. Y no hay espacio ahí. El cargador no tendrá dónde darse la vuelta con un proyectil que pesa 25 kilogramos. Zhukov se vuelve lentamente hacia el artillero. En su mirada no hay compasión por los problemas técnicos. Solo hay una voluntad fría que mueve frentes. ¿Imposible?, pregunta de nuevo. ¿Y morir por miles bajo Kursk es posible? ¿Y retirarse teniendo espaldas las fábricas de los Urales es posible? Se acerca mucho al coronel. No necesitamos un cañón que haga agujeritos, coronel. Necesitamos un cañón que arranque la cabeza. Me importa un bledo la cadencia de tiro. Si un disparo le saca el alma a este gato alemán junto con la tripulación, entonces un disparo es suficiente. Necesito un argumento. Pesado, de acero, definitivo. Zhukov lanza una última mirada al tigre. Comuníquense con Kotin y Petrov, que tomen el calibre 122 y que inventen cómo meterlo en un tanque. El plazo era ayer. El viento en el polígono se intensifica, arrojando nieve húmeda a los rostros.
La decisión está tomada. El punto de no retorno ha sido cruzado. En ese momento, entre el barro y el metal frío, terminaba la época de los duelos de tanques en igualdad de condiciones. Comenzaba la era de los cazabestias. La tarea no fue formulada como un requisito técnico, sino como una orden de supervivencia. Había que crear una máquina capaz no solo de competir, sino de dominar. Una máquina cuya sola visión hiciera que el as alemán olvidara la superioridad de la raza aria y recordara las oraciones. Pero entre la orden del mariscal y el tanque terminado había un abismo de tareas de ingeniería no resueltas, falta de tecnologías y déficit de tiempo. Meter un obús potentísimo en una torreta estrecha es como intentar insertar el corazón de una ballena en la caja torácica de un lobo. La física estaba en contra, la resistencia de materiales estaba en contra, la ergonomía gritaba que era imposible. Pero la guerra no acepta excusas. En las oficinas de diseño se encendieron lámparas que no se apagarían en los próximos meses. La carrera había comenzado. Y lo que estaba en juego no eran primas ni medallas, sino las vidas de quienes mañana se sentarían en la escotilla del conductor y mirarían a los ojos de la muerte a través de la estrecha ranura del periscopio. Necesitaban una respuesta con un peso de 46 toneladas. La orden del mariscal cayó sobre las mesas de los diseñadores como una losa pesada. El plazo era ayer. En la oficina de diseño de la fábrica número 100, evacuada a Chelyabinsk, esta frase no era una metáfora, era un régimen de existencia. Aquí, entre tableros de dibujo y un denso humo de tabaco, se libró su propia batalla. Fue silenciosa, sin explosiones de proyectiles, pero la tensión superaba el voltaje de una línea de alta tensión. El diseñador jefe Joseph Kotin y el director de la oficina de diseño Fyodor Petrov se enfrentaban a un dilema del que dependía el destino de todo el proyecto y, por ende, las vidas de miles de tanquistas. La elección era cruel, elegancia contra fuerza bruta. En un platillo de la balanza estaba el cañón D10 de calibre 100 milímetros. Era una herramienta de francotirador, ligera, con alta cadencia de tiro, con un cartucho unitario que el cargador podía introducir en la recámara con un solo movimiento. Perforaba el blindaje del Tigre, pero solo el blindaje. En el otro platillo estaba la potencia de obús, 122 milímetros. El cañón de cuerpo A19 adaptado, que recibió el índice D25T. Era un monstruo. Un proyectil de 25 kilogramos. Carga separada. Primero hay que introducir en el cañón la pesada barra, luego la vaina con la carga. Esto mataba la cadencia de tiro. 2. Máximo 3 disparos por minuto contra 6 del 100. En la oficina de Petrov había gritos. Los ingenieros, olvidando la subordinación, se agarraban de las solapas de las chaquetas. ¡Están locos!, gritaba el especialista principal en balística, señalando el corte de la torreta del IS. ¡Miren la recámara! Se come la mitad del compartimiento de combate. El cargador no solo no podrá levantar el proyectil, no tendrá dónde respirar. ¿Y el retroceso? 20 toneladas de fuerza de retroceso. La torreta simplemente se atascará o se saldrá del anillo al diablo después del primer disparo. Petrov estaba de pie junto a la ventana, mirando el patio nevado de la fábrica. Sabía esas cifras de memoria. Sabía que, según todos los cánones de la construcción de tanques, el calibre 122 era excesivo, pero recordaba otra cosa. ¿Y qué pasa si no perforamos?, preguntó Petrov en voz baja, sin darse la vuelta. El ruido en la oficina cesó. 100 milímetros es un perforador de papel, continuó, volviéndose hacia los que discutían. Su rostro estaba gris por el cansancio, pero su voz sonaba firme como el chasquido de un cerrojo. Perforaremos el blindaje, sí. Pero ¿y si el proyectil pasa de lado a lado sin tocar la munición o a la tripulación? El alemán dará la vuelta y nos quemará. No necesitamos solo perforación, necesitamos un knockout. Se acercó a la mesa y puso la palma de la mano sobre el plano del cañón de 122 milímetros. 25 kilogramos de acero y explosivos. La energía cinética es tal que incluso con un rebote, al tanque alemán le estallan las soldaduras y la transmisión se hace añicos. La tripulación recibe una contusión incompatible con el combate. No vamos a esgrimir con ellos, camaradas. Vamos a golpear con un mazo. Era un riesgo de ingeniería y político enorme.
Los funcionarios militares de la Dirección Principal de Artillería estaban categóricamente en contra. Exigían el 100. Escribían informes diciendo que la baja cadencia de tiro del D-25T dejaría el nuevo tanque indefenso en un combate de maniobras. Mientras el nuestro carga, el alemán dispara 3 veces. Este argumento parecía letal. Petrov entendía. Si seguía el camino oficial, coordinando cada paso, el proyecto se ahogaría en la burocracia. Y el frente no esperaría. Los tanques se necesitan ahora. Y entonces se jugó el todo por el todo. Saltándose a sus jefes directos, saltándose el comisariado, Petrov escribe una carta directamente al Comité Estatal de Defensa, personalmente a Stalin. Era el acto de un hombre que pone su cabeza en juego. En el año 37, por tal arbitrariedad fusilaban. En el 43, podían enviar a un batallón de castigo o dar el título de héroe del trabajo socialista. No había tercera opción. En la carta no había emociones, solo física seca y táctica. Petrov demostraba, contra el nuevo zoológico alemán se necesita un calibre universal. 122 milímetros no es solo lucha contra tanques, es destrucción de fortines, búnkeres, edificios de ladrillo. Es un cañón de asalto de ruptura. El proyectil explosivo del D-25T destrozaba una casa de 2 pisos. El proyectil del 100 solo hacía agujeros prolijos en ella. ¿Lo envió?, preguntó la secretaria, sosteniendo la hoja con dedos temblorosos. Envíalo, asintió Petrov. Los días de espera se estiraban como goma. En la oficina de diseño el trabajo no se detenía ni un minuto, pero cada llamada telefónica hacía que la gente se estremeciera. ¿Qué es eso? ¿Aprobación? O una orden de arresto por sabotaje y retraso en los plazos. La respuesta llegó en forma de una breve firma en el documento. Una letra grande con lápiz azul. De acuerdo. Y Stalin. Esta palabra puso en marcha un mecanismo que ya era imposible detener. La oficina de diseño pasó a un régimen de 24 horas. Dormían directamente en los talleres, sobre cajas de equipos, cubriéndose con chaquetas acolchadas manchadas de aceite. El problema principal, el retroceso. El cañón era demasiado potente para un tanque de 46 toneladas. Al disparar, tendía a retroceder con tal fuerza que podía matar al comandante, sentado detrás. Había que amortiguar esa energía. Freno de boca, atajó Kotin en una reunión. Los militares estarán en contra, objetó el ingeniero principal. Al disparar, los gases que salen hacia los lados levantan una nube de polvo. El tanque se desenmascara. Queda ciego por unos segundos. «¡Al diablo con el polvo!», rugió Kotin, golpeando la mesa con el puño. «Sin freno de boca, este cañón arrancará la plancha frontal del blindaje. Ponemos un freno en forma de T, que desenmascare. Pero después del impacto, a nuestro tanque ya no le hará falta esconderse de nadie». Los ingenieros trabajaban al límite de la capacidad humana. Había que recomponer la recámara, reducir sus dimensiones para dejar al menos algo de espacio vital para la tripulación. El cerrojo se rediseñó a uno de cuña, semiautomático, para acelerar la recarga. Pero la física no se engaña. El proyectil seguía pesando 25 kilogramos. «Intenta cargar esos tochos en un baño estrecho», bromeaban sombríamente los diseñadores, probando maquetas de madera de los proyectiles dentro de una maqueta de la torreta de contrachapado. El cargador en el IS-2 no solo debía ser fuerte, debía ser un acróbata levantador de pesas. En un espacio estrecho, lleno de gas, con el vaivén del tanque en movimiento, debía agarrar el proyectil, introducirlo en el cañón, luego agarrar la vaina con la carga, introducirla, cerrar el cerrojo. Y todo eso en 20 o 30 segundos. La normativa son 2 disparos por minuto. Dictaba Petrov las condiciones de las pruebas. Si es menos, nos comerán vivos. En los talleres de la planta experimental ya habían comenzado a cortar metal. La viruta, gruesa y caliente, se rizaba bajo las cuchillas. Los torneros, muchos de los cuales eran adolescentes, ponían cajas bajo sus pies para alcanzar los soportes. Torneaban piezas para un mecanismo que estaba al borde de la falta técnica. El freno de boca de tipo alemán, activo, fue rechazado al principio. Al disparar, una ola de gases golpeaba hacia atrás con tal fuerza que podía contusionar a la infantería que iba tras el tanque, o incluso al propio conductor mecánico si asomaba la cabeza por la escotilla. Tuvieron que rediseñar la construcción urgentemente.
desarrollaron un nuevo freno de 2 cámaras que se convirtió en la tarjeta de visita del IS-2. Un perfil característico, reconocible, que más tarde llamarían cabeza de serpiente. Para diciembre del año 43, el primer prototipo con el cañón D-25T estaba listo. Estaba en el taller, oliendo a pintura fresca 4BO, aceite y óxido. El largo cañón con el masivo freno de boca en la punta colgaba sobre la plancha inferior del blindaje, sobresaliendo mucho más allá de las dimensiones del chasis. Parecía que el tanque iba a caer de bruces por tal peso. Petrov se acercó a la máquina. Pasó la mano por el metal frío del cañón. Ya no era un plano, era un argumento. El argumento de más peso que la Unión Soviética podía presentar al Tercer Reich. «Bueno, Fyodor Fyodorovich», se acercó Kotin, encendiendo un cigarrillo. «¿Aguantará?» «El metal aguantará», respondió Petrov mirando la potente recámara del arma. Lo principal es que la gente aguante. Por delante estaba el polígono, y el primer disparo real, que debía confirmar la genialidad de la solución o poner una cruz en la carrera de los diseñadores. Pero ya no había vuelta atrás. Los planos se convirtieron en una realidad blindada, y esa realidad exigía una prueba de fuego. Sin embargo, antes de que el tanque llegara al frente, había que crearlo en metal, no en un ejemplar único, sino en miles. Y esa tarea recayó sobre los hombros de quienes nunca habían tenido un rifle en las manos. La batalla de los ingenieros terminó. Comenzaba la batalla de las fábricas. La tinta en el papel en la oficina del diseñador se enfría rápido. El acero en la fundición tarda horas en enfriarse, y este proceso no se detiene ni de día ni de noche. Chelyabinsk, Tankograd, un punto geográfico en el mapa que en el año 43 dejó de ser simplemente una ciudad y se convirtió en un organismo único, chirriante y humeante. A 2000 kilómetros de la línea del frente. Aquí no explotan proyectiles, pero aquí se libra una batalla donde las bajas no se atribuyen a acciones de combate, sino a traumatismos laborales y agotamiento. El invierno del 43 al 44 es feroz. El termómetro cae hasta la marca de -40. En los enormes talleres de la planta de tractores de Chelyabinsk, levantados a toda prisa, corre el viento. No hay techo en todas partes. La nieve cae directamente sobre las bancadas de los tornos, sisea evaporándose sobre la viruta caliente y al instante se congela en una costra de hielo en el suelo. No hay calefacción. Solo hace calor donde vierten el metal o donde funciona la soldadura. En los demás pasillos, la temperatura es la misma que en la calle. La gente trabaja con chaquetas acolchadas, gorros con orejeras, envuelta en trapos. Tocar el metal congelado con la mano desnuda significa una quemadura instantánea. La piel se queda en el acero. En las máquinas no hay hombres en edad militar. Están todos allá, en el oeste, ardiendo en los viejos T-34. Aquí, en la retaguardia, el blindaje lo forjan aquellos a quienes la guerra consideró un recurso débil. Mujeres, ancianos, adolescentes, niños de 12 o 14 años. A lo largo de las infinitas líneas de la cinta transportadora hay cajas de madera de proyectiles. No son envases, son tarimas. Sin ellas, el niño fresador simplemente no alcanza las manijas de control de la máquina. Está de pie sobre la caja inestable ya por 12ª hora consecutiva. Su turno no es de 8 horas según las leyes de tiempo de paz. Su turno dura tanto como sea necesario para cumplir la norma. 14 horas, 16. A veces la gente no sale del taller en días, cayendo dormida justo ahí, junto a un montón de viruta caliente, para levantarse 3 horas después de nuevo a la máquina. ¿Dónde está el relevo? La voz ronca del capataz irrumpe a través del zumbido de la transmisión. No vendrá, responde una mujer con un pañuelo manchado de aceite, sin apartar la vista de la pieza giratoria. Tifus. Entonces te quedas 2 turnos. El plan por chasis es de 30 unidades. Si no lo haces, recortan la ración a toda la brigada. Ella no discute. Simplemente asiente y cambia la cuchilla. En este mundo no hay lugar para la lástima. Solo hay un plan y el parte del frente. La producción del IS-2 es un infierno tecnológico. El chasis del tanque es una pieza fundida de enorme complejidad. La nariz de la máquina, esa misma pieza frontal aplanada, requiere una calidad de fundición altísima.
El más mínimo poro, caverna o burbuja de aire en el espesor del metal y el blindaje se partirá por un golpe como si fuera cristal. El defecto es inadmisible. Un defecto es la muerte de la tripulación en un mes y un artículo de fusilamiento para el tecnólogo hoy. En la fundición, la llama infernal de los hornos ilumina rostros demacrados. El acero líquido fluye por los canales, esparciendo chorros de chispas. El calor aquí es tal que corta la respiración, pero basta alejarse 10 metros y el frío cala hasta los huesos. Este contraste de temperaturas desgasta el organismo humano más rápido que el trabajo extenuante. Los corazones no aguantan, la gente cae, los arrastran a un lado, les dan un sorbo de agua hirviendo y si la persona está viva, vuelve a la fila. Ensamblaje del chasis, puestos de soldadura. Los destellos de la soldadura eléctrica arrancan de la penumbra las figuras de los trabajadores. Parecen fantasmas en sus ropas de lona. Los electrodos se funden, cosiendo láminas de blindaje de 120 y 90 milímetros de grosor. La costura debe ser monolítica. La resistencia de la costura se verifica con dureza. «¡Suelda más profundo!», grita el tecnólogo a través de la máscara. «¡Estás metiendo escoria!». Esto no es una olla, es una torreta. Ahí va a pegar un obús. Si la costura revienta, volarán cabezas. Las chispas caen sobre las botas de fieltro, queman la ropa. Nadie presta atención. El olor a algodón quemado y carne chamuscada es el olor habitual del taller. La logística dentro de la fábrica es una batalla aparte. La torreta del IS-2 es estrecha pero pesada. La instalación del cañón D-25T requiere precisión de joyero. El enorme cañón con su masiva recámara debe entrar en la tronera con holguras de milímetros. La gruista bajo el techo, una chica de unos 18 años, maneja la carga de muchas toneladas. Un movimiento incorrecto de la palanca y el cañón aplastará a los ensambladores. Arriba, abajo, poco a poco. Las órdenes suenan secas. El cañón con el freno de boca baja lentamente sobre los muñones. Un pesado chasquido metálico, el arma ha encajado. Los mecánicos se lanzan de inmediato a fijar los mecanismos de puntería, los dispositivos de retroceso. Manos en aceite, dedos heridos hasta la sangre, pero movimientos rápidos, ensayados hasta el automatismo. El tanque se arma como un mecano, pero las piezas de este mecano pesan cientos de kilogramos. Transmisión, motor V2IS, con una potencia de 520 caballos de fuerza. El diésel ruge en el banco de pruebas, llenando el taller de humo gris. La ventilación no da abasto. La gente respira una mezcla de monóxido de carbono y niebla de aceite. Los ojos lloran. En la boca hay un sabor constante a metal. Pero la cinta transportadora avanza. Cada día salen nuevas máquinas por las puertas de la fábrica. Aún no están pintadas con brillo de desfile. Son toscas. En el blindaje se ven las huellas de los moldes de fundición. Las costuras de soldadura son gruesas como cicatrices. Pero no son piezas de museo, son herramientas de asesinato. La jornada laboral termina solo cuando el capataz pone una marca en la planilla. «Ivanova, a casa», ordena. Terminaré el lote, Responde la chica, apenas manteniéndose en pie. «Tengo un hermano cerca de Vitebsk. Él lo necesita. Esto no es patriotismo de cartel. Es la guerra personal de cada uno. Saben que si se detienen aquí, allá en el frente, se detendrán los tanques. Y entonces el frío que reina en el taller llegará a sus casas para siempre». El IS-2 terminado sale rodando al patio de la fábrica. Las orugas crujen sobre la nieve mezclada con viruta metálica y escoria. La máquina se ve siniestra en el crepúsculo invernal. El largo cañón, la potente torreta, la silueta baja. Está creada por manos de niños hambrientos y mujeres cansadas, pero no hay nada de infantil ni de femenino en ella. Es un concentrado de furia e industria pesada. El metal estaba listo. Había pasado el fuego de los hornos, el frío del laminado y la precisión de la fresa. ¿Pero estaba lista la gente para lo que les esperaba? La máquina se detuvo en la puerta, soltando vapor de escape al aire helado. Por delante la esperaba el polígono, el lugar donde la teoría de los diseñadores y el trabajo de los obreros debían encontrarse con la dura práctica de la destrucción. El primer examen aprobado. El tanque ha nacido. Ahora hay que enseñarle a matar. Diciembre de 1943.
Polígono de Kubinka. La tierra aquí se ha congelado 1 metro de profundidad, volviéndose dura como el hormigón. El aire vibra por la helada. En el campo nevado, frente a la tribuna con la comisión estatal, hay un tanque pesado alemán Tigre. Es un trofeo capturado cerca de Leningrado. Su blindaje está intacto, los mecanismos funcionan. Está ahí como un estándar de protección, como un símbolo de que la técnica alemana es invulnerable a la artillería soviética a largas distancias. En la línea de fuego, a 1,5 kilómetros del objetivo, se ha detenido el nuevo tanque. Su silueta es baja y el cañón es antinaturalmente largo para tal máquina. En la punta del cañón, un masivo freno de boca, parecido al cuello hinchado de una cobra. Es el IS-2, objeto 240. Dentro de la torreta hay poco espacio. El cargador, doblándose en 3, agarra de la estiba un proyectil perforante de cabeza Roma BR-471. 25 kilogramos de acero frío. Los músculos de la espalda se tensan, las venas del cuello se hinchan. Un tirón. El proyectil entra en la recámara con un golpe metálico sordo. Detrás vuela la vaina con la carga propulsora. ¡Listo!, exhala, saltando a un lado de la línea de retroceso. El comandante se pega al ocular de la mira. La cruz atrapa la torreta gris del Tigre. ¡Fuego! El disparo del cañón de 122 milímetros D25T no se parece al disparo de un T-34. No es un estallido, es un movimiento tectónico. Del freno de boca escapan 2 lenguas gigantes de fuego que se abren hacia los lados. La nieve frente al tanque vuela hacia arriba, dejando al descubierto la tierra negra. La onda expansiva golpea los oídos de los observadores en la tribuna, obligándolos a agacharse instintivamente. 46 toneladas de máquina de combate retroceden. Los amortiguadores gimen, recibiendo la monstruosa energía del retroceso. Un instante después, en el blindaje del tanque alemán, estalla una bola de fuego. El sonido del impacto llega con retraso, un zumbido pesado y chirriante, como si se rompiera un cable de acero del grosor de un brazo. La comisión se apresura hacia el blanco. La nieve cruje bajo las botas de los generales. Lo que ven les hace callar. No es una perforación, es una ejecución. El proyectil golpeó la placa frontal de la torreta. El blindaje de 100 milímetros de grosor, del que tanto se enorgullecían los ingenieros del Reich, no solo está perforado, está partido. Un enorme trozo de acero ha sido arrancado de cuajo y hundido hacia adentro. Las soldaduras que unen las láminas del chasis han estallado por la monstruosa vibración. La torreta del Tigre, que pesa más de 10 toneladas, ha sido arrancada del anillo y desplazada medio metro hacia un lado. Dentro del tanque alemán, el caos. La recámara del cañón está aplastada, los mecanismos mezclados en una papilla de acero. ¿Distancia?, pregunta secamente el presidente de la comisión. 1500 metros, camarada coronel general, informa el jefe del polígono. Los generales se miran entre sí. 1,5 kilómetros. Es una distancia de superioridad absoluta. Antes, a esa distancia, nuestros tanques eran solo blancos. Ahora el blanco es el enemigo. Reducir la distancia. Sigue la orden. 500 metros. El tanque se acerca. Nuevo disparo. El resultado conmociona incluso a los artilleros experimentados. El pesado proyectil atraviesa el Tigre de lado a lado. Entra por el frente. Pasa por todo el compartimiento de combate, destrozando todo a su paso. Perfora el tabique del motor, la lámina trasera y vuela hacia el bosque. «Una bestia», dice alguien del séquito. «Un verdadero cazabestias». Pero las pruebas no han terminado. El ejército exige universalidad. El tanque no solo debe luchar contra sus semejantes, sino también romper defensas. En el polígono se ha construido una maqueta de un fortín. Una caja de hormigón armado, tronera, grosor de las paredes, medio metro. Un punto de fuego estándar que puede detener a un batallón de infantería durante un día. Cargan el IS-2 con un proyectil explosivo de fragmentación OF-471. El mismo peso, 25 kilogramos, pero dentro, casi 4 kilogramos de TNT. Disparo. En el lugar del fortín crece un hongo de polvo, hormigón y humo. Cuando el viento se lleva la cortina, ante la comisión se abre una superficie plana. El fortín no existe. Hay un montón de escombros y varillas retorcidas.
El hormigón no aguantó la acción explosiva. La energía de la explosión convirtió el monolito en polvo. ¿Si el proyectil impacta en una casa?, pregunta uno de los oficiales. No habrá casa, responde con dureza el diseñador Petrov. Se plegará como un castillo de naipes. Los diálogos de los miembros de la comisión se vuelven cortos, cortantes. Desapareció el escepticismo sobre la carga separada. Desaparecieron las discusiones sobre la cadencia de tiro. Todos entienden. Cuando tienes un mazo en las manos, no necesitas esgrimir, necesitas golpear una vez. ¿Munición?, pregunta el representante de la dirección de artillería. 28 disparos, responde Kotin. Poco. Suficiente para destruir 28 objetivos, replica el diseñador. ¿O planean fallar? En esta pregunta suena la nueva filosofía de la construcción de tanques soviética. La calidad del disparo es más importante que la cantidad. La precisión y la potencia son más importantes que la densidad de fuego. El acta de las pruebas estatales se firma directamente sobre el capó de un Willys. El tanque es aceptado en servicio de inmediato. Se le asigna el índice IS-2, Iosif Stalin. Este nombre no es solo un tributo al líder, es un sello de máxima responsabilidad. Un tanque que lleva ese nombre no tiene derecho a ser mediocre, no tiene derecho a romperse, no tiene derecho a retroceder. Cada defecto, cada avería, ahora se considerará no como un fallo técnico, sino como un crimen político. Para los diseñadores es un triunfo mezclado con un miedo helado. Crearon un monstruo, pero ahora ese monstruo debe demostrar su derecho a la vida en combate real. La verdad del polígono son condiciones estériles. Aquí no hay barro, no hay fatiga de la tripulación, no hay pánico y no hay fuego de respuesta. Los disparos terminan al anochecer. El IS-2 está parado contra el cielo del atardecer, enfriándose. Del cañón sale un ligero vapor. El metal huele a pólvora quemada y aceite caliente. La tierra alrededor está removida por las orugas y los cráteres. La física demostró su superioridad. La energía cinética, multiplicada por el calibre, se convirtió en el argumento que es imposible ignorar. Al mismo tiempo, en los estados mayores alemanes aún reina la calma. Creen en sus tablas de perforación de blindaje. Creen que 88 milímetros es la cumbre del pensamiento artillero. Aún no saben que en el este ha nacido un depredador para el cual su blindaje no es una barrera, sino solo un retraso temporal en el vuelo del proyectil. Los tanquistas soviéticos reciben la nueva máquina. Acarician el blindaje rugoso de la torreta, miran el enorme freno de boca y por primera vez en mucho tiempo no sienten fatalidad, sino una seguridad fría y rabiosa. El equilibrio de fuerza se ha inclinado, y se ha inclinado con el estruendo de un disparo de 122 milímetros. La máquina está lista para la caza. El tiempo de las víctimas ha pasado. Llega el tiempo de los verdugos. Febrero de 1944. Ucrania de la orilla derecha. Deshielo. Barro en el que se atascan las botas, las ruedas y las esperanzas. Dentro de un tigre alemán, camuflado en el borde del bosque, huele aceite sintético, sudor y café sucedáneo. La tripulación está tranquila. Es la tranquilidad de los profesionales acostumbrados a la impunidad. Son la cima de la cadena alimenticia. En los últimos 6 meses han quemado 3 docenas de tanques rusos sin recibir ni un rasguño. El artillero Hans se pega al ocular de la mira Zeiss. La óptica es magnífica. Aclara el día nublado, haciendo la imagen nítida y contrastada. En la cruz, la silueta de un tanque soviético. Hans frunce el ceño. No es un T-34. La silueta es más baja, más ancha. La torreta no es angulosa, soldada, sino aerodinámica, fundida, parecida a una olla invertida. Y ese cañón extraño, antinaturalmente largo con una protuberancia. Juguete nuevo de los Ivanes, murmura. Distancia, 1800 metros. El comandante del tanque, un teniente primero, ni siquiera mira por el periscopio. Confía en el artillero. 1800 metros es una galería de tiro. Los cañones rusos a esa distancia son inútiles. Sus proyectiles simplemente no llegan o caen habiendo perdido toda la energía. «Perforante, fuego», ordena con voz aburrida. La sacudida habitual.
La vaina cae con un tintineo en la cesta. La tripulación espera el resultado habitual: un destello de fuego en el horizonte y humo negro. En la mira, Hans ve cómo la traza dibuja una línea recta y golpea exactamente en el frente de la máquina rusa. Chispas, y nada más. El tanque sigue arrastrándose. El proyectil, capaz de atravesar cualquier tanque de los aliados, rebotó en el blindaje fundido del IS-2 como un guisante contra la pared. El rebote se fue al cielo, dejando en el blindaje solo una mancha clara. «No entiendo». La voz del artillero pierde seguridad. «Impacto. Sin efecto. Repetir». La voz del comandante se vuelve más brusca. «Pégale en la torreta. Bajo el corte». Segundo disparo. De nuevo un golpe. De nuevo chispas. La máquina rusa ni siquiera ha disminuido la velocidad. Simplemente gira la torreta. Lentamente. Amenazadoramente. En ese momento, en el tanque alemán ocurre una quiebra psicológica. Lo que durante años fue un axioma, somos invulnerables a distancia, se hace polvo. La distancia segura ya no existe. Hans ve cómo la pupila negra del freno de boca del cañón soviético le mira directo al alma. Ese freno de boca es enorme. No se parece a las pulcras construcciones alemanas. Es una herramienta de muerte tosca y funcional. «¡Nos ve!», grita el artillero. «¡Carga! ¡Más rápido!». Pero la física del tiempo trabaja en su contra. Mientras el cargador alemán busca un nuevo proyectil, en la recámara del IS-2 ya está encerrado un argumento de 122 milímetros. El destello en el otro lado del campo parece pequeño, pero un segundo después, el mundo deja de existir para la tripulación alemana. Un golpe. No es solo un sonido, es un cambio de presión que revienta los tímpanos. El proyectil del IS-2, ni siquiera perforante, sino explosivo de fragmentación, golpea en la unión de la torreta y el chasis del Tigre. La explosión de 25 kilogramos de acero y TNT arranca de sus soportes el equipo interior. La óptica se deshace en polvo fino directo en la cara del artillero. La transmisión revienta. La torreta de muchas toneladas del Tigre salta, saliéndose del anillo, y se atasca mortalmente. Dentro del tanque no hay fuego, pero la tripulación está fuera de combate. Contusión. La sangre fluye de los oídos y la nariz. El conductor mecánico está inconsciente. Su cabeza se golpeó contra los instrumentos de observación. El comandante intenta decir algo, pero no oye su propia voz. En la cabina hay olor a ozono y óxido incandescente. ¡Fuera! ¡Fuera! El comandante echa a patadas a los supervivientes. Salen rodando por las escotillas al barro, tosiendo y tambaleándose. Corren sin mirar atrás. Detrás de ellos está su Tigre, el orgullo de la Wehrmacht, convertido de un solo impacto en un montón de chatarra. Los rumores se extienden por el frente más rápido que las órdenes de Berlín. Monstruo de Stalin, martillo ruso. La infantería de la Wehrmacht, al ver la silueta característica con la cabeza de serpiente en la punta del cañón, abandona las posiciones. Los tanquistas de los Panteras y Tigres, la élite del ejército, empiezan a evitar los duelos directos. En la radio de las divisiones de tanques alemanas suena el pánico. «Atención a todos. Cuadrante 7-2. Tanques pesados enemigos. Tipo IS. ¿Entrar en combate? Negativo. Retírense. Esperen a la aviación. No acercarse». El mando alemán emite instrucciones urgentes. En ellas, el seco lenguaje burocrático apenas oculta el desconcierto. Se prohíbe entrar en combate abierto con tanques IS-2 si no hay una superioridad numérica de 3-1. Se recomienda disparar solo desde emboscadas y solo al costado. Pero la guerra no es ajedrez, donde se puede elegir una posición cómoda. El IS-2 no busca duelos, rompe la defensa, impone sus reglas. La psicología del tanquista alemán cambia irreversiblemente. Antes era un cazador que elegía a la víctima, ahora es la presa. Escruta cada arbusto, cada pliegue del terreno, esperando ver ese largo cañón. El miedo se convierte en un compañero constante. No es miedo a la muerte, a eso se acostumbra uno en la guerra. Es miedo a la impotencia. Entender que tu cañón no perfora, y el cañón de ellos te destruye con cualquier impacto, rompe la voluntad. Marzo del 44. Cerca de Kamianets-Podilsky,
Un grupo de IS-2 sale a interceptar una columna alemana en retirada. Los alemanes ven los tanques. La primera reacción antes habría sido desplegarse en orden de combate. Ahora la reacción es una sola: acelerador a fondo. Los pesados tigres intentan escapar, rompiendo los motores. Abandonan a la infantería, abandonan la artillería, con tal de salir de la zona de alcance del calibre 122. Uno de los mecánicos alemanes, capturado más tarde, dirá en el interrogatorio una frase que se convertirá en el diagnóstico para toda la fuerza blindada alemana. Cuando ves un T-34, piensas cómo destruirlo. Cuando ves un IS-2, piensas cómo sobrevivir. Sabíamos que si ese tanque disparaba, ya no nos salvaría ni el blindaje ni Dios. En el campo de batalla reinó una nueva ley, La ley de la energía cinética, ante la cual el acero alemán resultó impotente. La época de los fusilamientos impunes terminó. Comenzó la época del miedo, y ese miedo empujaba al enemigo hacia el oeste, rompiendo la columna vertebral del ejército más disciplinado del mundo. Lo empujó hasta que chocó con el Vístula, donde los ingenieros alemanes, en un último intento desesperado de recuperar la superioridad, preparaban para el combate su última carta de triunfo: los Tigres Reales. Pero las tripulaciones de los IS-2 ya habían sentido el sabor de la sangre. Sabían, no hay blindaje que no rompa el proyectil ruso, si en las palancas se sientan personas que pasaron por el infierno del año 41. Agosto de 1944. Polonia. Cabeza de puente de Sandomierz. El aire aquí es denso, caliente, cargado de polvo. Polvo por todas partes, en el blindaje, en las caras de los tanquistas, en los mecanismos de los cerrojos. El sol cuelga en el cenit, calentando el acero hasta una temperatura en la que tocar el chasis deja una quemadura. Pero las escotillas están cerradas. Las tripulaciones de los tanques pesados IS-2 están sentadas en sus máquinas, convertidas en cámaras de gas. Esperan. La tierra comienza a temblar. No es la vibración habitual del cañoneo de artillería, es un zumbido bajo y rítmico que viene de la profundidad del suelo. Crece haciendo saltar las piedras pequeñas sobre el blindaje. Los alemanes lanzan al combate su última carta. Desde detrás de las colinas, ocultas por la bruma del día caluroso, salen arrastrándose monstruos. Es el debut del Tigre B, más conocido como Tigre Real, la cumbre del pensamiento técnico del Tercer Reich. 68 toneladas de acero aleado, blindaje frontal, 150 milímetros con un ángulo de inclinación racional. Cañón, 88 milímetros, con una longitud de 71 calibres. Esta arma es capaz de alcanzar cualquier objetivo a una distancia de 2,5 kilómetros. Las máquinas alemanas avanzan con seguridad, no se esconden. Van en formación cerrada levantando nubes de arena. Los comandantes alemanes están convencidos. Los rusos no tienen nada que pueda detener esta avalancha de acero. Creen que la época de su dominio ha vuelto. En el periscopio del comandante del regimiento de la Guardia de Tanques Pesados soviético, el gigante alemán crece a cada segundo. Se ve la masiva torreta, el largo cañón con freno de boca, las anchas orugas moliendo la tierra polaca. «Gordos», ronca el comandante por el laringófono. La voz es sorda, distorsionada por la estática. Vienen como en un desfile. «Distancia 1200», responde el artillero. Sus manos en los volantes están inmóviles, no tiembla, calcula la corrección. «Esperar», ordena el comandante. «Dejar que se acerquen, pegar sobre seguro». La táctica de emboscada es una prueba de nervios. Si disparas pronto, el proyectil rebotará en la placa frontal inclinada y te descubrirás. Si disparas tarde, el 8-8 alemán convertirá tu tanque en una antorcha ardiente antes de que aprietes el gatillo. Hay que atrapar ese único momento en que el enemigo exponga el costado o se acerque a distancia de tiro a quemarropa. Pueblo de Oglendov. Los tanques IS-2 están camuflados en pajares, en ruinas de graneros, en los pliegues del terreno. Se han fundido con el paisaje. Los motores están apagados para no desenmascarar la posición con el humo azul. El silencio en el éter es absoluto. La columna alemana entra en la bolsa de fuego. El Tigre Real de cabeza gira la torreta, inspeccionando el horizonte. Busca objetivos a lo lejos, sin notar la muerte a su lado. 700 metros, susurra el artillero.
Costado de la torreta, lo veo claro. ¡Fuego! La orden golpea los oídos más fuerte que el disparo. El tanque se estremece. El freno de boca expulsa llamas, volando el camuflaje. Heno y ramas salen despedidos en un torbellino. El proyectil de 25 kilogramos recorre 700 metros en una fracción de segundo. Un golpe. Esta vez la física no da oportunidad a los alemanes. El proyectil perforante BR-471 golpea al costado de la torreta del Tigre Real. El blindaje ahí es grueso, pero la energía cinética del calibre soviético es desmesurada. El proyectil rompe el acero. Dentro del tanque alemán, en el nicho trasero de la torreta, se encuentra la munición. Fragmentos de blindaje al rojo vivo y restos del proyectil vuelan directo a las vainas con pólvora. Detonación. Una explosión de tal fuerza que arranca la torreta de 70 toneladas del gigante alemán y la lanza al aire. Cae junto al chasis, invertida, humeante, parecida al cráneo de una bestia muerta. Una columna de fuego se eleva decenas de metros. ¡Listo!, grita el cargador, metiendo ya el siguiente proyectil. ¡Toma, maldito! La columna enemiga entra en estupor. No ven al oponente. Solo ven como su líder invulnerable se convirtió en un montón de chatarra en un segundo. El pánico es el peor enemigo del tanquista. Los mecánicos alemanes empiezan a tirar de las palancas, intentando dar la vuelta a las máquinas pesadas y torpes. Los tanques chocan, se bloquean los sectores de tiro unos a otros. «¡Al segundo, a la oruga!», ordena el comandante del pelotón. «¡Inmovilízalo!». El segundo disparo del IS-2 destroza la rueda motriz del siguiente Tigre. La oruga salta, serpenteando por el suelo. El tanque gira por la inercia, exponiendo el costado vulnerable al golpe. El siguiente proyectil, explosivo, golpea en la unión del chasis. No perfora el blindaje, pero la onda expansiva rompe la transmisión y contusiona a la tripulación. Las escotillas se abren. De ellas salen personas en uniforme negro. Se arrastran por el suelo intentando escapar del fuego. Esto no es un combate, es una paliza. En el éter reina un caos de órdenes alemanas y órdenes soviéticas claras y furiosas. «El tercero, a la derecha, remátalo. ¡Hay impacto! ¡Arve!». En unos minutos, el batallón de élite de tanques pesados deja de existir como unidad de combate. El humo de los Tigres Reales ardiendo cubre el sol. El olor a goma quemada de los rodillos, metal fundido y carne humana quemada cubre el campo de batalla. Las tripulaciones de los IS-2 trabajan como autómatas. El cargador, empapado en sudor, con la espalda destrozada, lanza tochos de 25 kilos. La cadencia de tiro, 1,5 o 2 disparos por minuto. ¿Lento? No. Cada impacto es un objetivo destruido. Aquí no hace falta cubrir al enemigo con granizo de proyectiles. Aquí funciona al principio. Un disparo, una muerte. Cuando el humo se disipa un poco, en el campo queda un cementerio de ambiciones alemanas. 3 Tigres Reales novísimos destruidos y capturados. Los demás se arrastran, respondiendo con fuego inútil. La escotilla de la cúpula del comandante se abre. El aire caliente golpea la cara, pero parece fresco después del infierno del compartimiento de combate. El comandante sale al blindaje, limpiándose la cara con un trapo aceitoso. Mira la obra de sus manos. Cerca, a unos 100 metros, hay un Tigre Real destruido. Su blindaje se ha partido. Una enorme grieta serpentea por todo el costado de la torreta. El metal no aguantó la tensión interna. Y decían que era impenetrable. Escupe el conductor mecánico, saliendo detrás. El hierro es hierro. Es frágil, nota el comandante, encendiendo un cigarrillo. Las manos le tiemblan, pero no de miedo, sino por el bajón después de la tormenta de adrenalina. Templaron demasiado el acero. Los alemanes tienen prisa. La calidad ya no es la misma. Se acercan al trofeo. La enorme mole de la bestia abatida infunde respeto, pero no miedo. El miedo se ha ido. Queda el trabajo pesado de reciclar el fascismo. El comandante pasa la mano por el agujero. Los bordes están fundidos. Entró bien, asiente, de lado a lado. Esta batalla cerca de Oglenduf puso fin a la disputa de los diseñadores. La apuesta alemana por los tanques superpesados, por aumentar el blindaje y el peso,
resultó ser un callejón sin salida. El IS-2 soviético, siendo más ligero que el Tigre real por más de 20 toneladas, resultó ser más efectivo. Era más móvil, más fiable, y su cañón daba un diagnóstico definitivo a cualquier gato alemán. Por la noche, cuando el combate cesó definitivamente, los tanquistas se sentaron en el blindaje comiendo raciones secas. Sus miradas estaban vacías. Nadie discutía tácticas, nadie presumía. Simplemente otro día de guerra, otro paso hacia el oeste. Hay que reponer proyectiles, Dijo en voz baja el cargador, masajeándose el hombro. Mañana volverán a venir. Vendrán. Estuvo de acuerdo el comandante. Y los recibiremos. Desde la cabeza de puente de Sandomierz se abría un camino directo. El camino a la guarida de la bestia. Y ahora el Ejército Rojo tenía la llave de las puertas de esa guarida. Una llave de 122 milímetros que no pedía permiso para entrar, sino que simplemente derribaba la puerta junto con el marco. Otoño de 1944. Los amplios campos de Polonia dan paso a las trampas de piedra de las ciudades europeas. Debrecen, Budapest, Poznan. Aquí la guerra cambia su geometría. El horizonte se estrecha al ancho de una calle. Las distancias de combate, que antes se medían en kilómetros, ahora se reducen al lanzamiento de una granada. El tanque IS-2, creado para dominar en espacios abiertos, se encuentra en un laberinto donde cada sótano y cada ático respiran muerte. En la ciudad, el largo cañón de 122 milímetros se convierte en un problema. Para girar la torreta en una calle estrecha, el conductor mecánico tiene que trabajar con precisión de joyero con las palancas, girando todo el chasis. Un movimiento torpe, y el freno de boca choca contra la pared de una casa, llenándose de polvo de ladrillo y yeso. Y no hay tiempo para maniobras. El combate urbano es un infierno para los blindados. Aquí no hay línea de frente. El enemigo está en todas partes, arriba, abajo, detrás. La principal pesadilla de la tripulación no son los tigres que se esconden en los callejones. La principal pesadilla es el soldado con Panzerfaust. Un soldado solitario con un lanzagranadas desechable. Un tubo relleno de carga hueca capaz de quemar el blindaje del IS-2 desde 30 metros. El chorro de metal fundido irrumpe en el interior del compartimiento de combate, incendia los tanques de combustible y la munición. La tripulación arde viva, sin siquiera haber entendido de dónde vino el golpe. Los tanquistas odian las ciudades. Se sienten como bestias acorraladas en una jaula, pero la infantería no puede avanzar sin blindaje. Los nidos de ametralladoras en los edificios de piedra convierten las calles en pasillos de la muerte. Y entonces el IS-2 sale adelante. Ahora no es un cazador de tanques, ahora es un cañón de asalto, un ariete. Una calle de una ciudad húngara. El adoquín resbala por la lluvia de otoño y el aceite. Un grupo de subfusileros se pega a las paredes, escondiéndose tras los salientes de las fachadas. Delante, en una ventana del segundo piso del edificio de la esquina, trabaja una ametralladora alemana MG-42. Corta cualquier intento de avanzar. Las paredes de ladrillo protegen fiablemente al ametrallador de las balas. ¡Traigan al pesado!, grita el comandante del grupo de asalto, pegando a la oreja el auricular del teléfono de campaña conectado a la parte trasera del tanque. Referencia 2. Casa de la esquina, segundo piso. ¡Aplástenlos! El motor del IS-2 ruge, expulsando una nube de humo gris. El tanque sale de la cobertura justo lo suficiente para que el cañón pueda captar el objetivo. La torreta gira lentamente. Dentro del tanque hace calor y falta el aire. El cargador ya ha metido en la recámara un proyectil explosivo de fragmentación OF-471. Son 25 kilogramos de argumento contra la arquitectura. La espoleta está ajustada para acción explosiva, con retardo. Esto significa que el proyectil no explotará al golpear la pared, perforará la mampostería, volará dentro de la habitación y solo allí, en el espacio cerrado del cuarto, ocurrirá la detonación. ¡Explosivo! ¡A la ventana!, ordena el comandante del tanque. El artillero atrapa en la cruz el hueco oscuro de la ventana, desde donde sale la ráfaga de ametralladora. Las balas repiquetean en el blindaje frontal, arrancando la pintura, pero para el IS-2 no es más que granizo en el techo. Disparo. En el estrecho pozo de piedra de la calle,
El sonido del disparo del cañón de 122 milímetros se amplifica muchas veces. Es un golpe físico a los tímpanos. Los cristales de las casas vecinas vuelan junto con los marcos. El yeso cae de las fachadas como nieve. El proyectil entra exactamente en la ventana. Una pausa de un segundo. Y luego la parte de la esquina del edificio simplemente deja de existir. La explosión desde dentro hincha las paredes, rompe los techos. El tejado se asienta, levantando una columna de polvo de la altura de una casa de 3 pisos. La ametralladora calla para siempre, junto con el ametrallador y todo el equipo. «¡Limpio!», ronca el comandante por el laringófono. «¡Infantería, adelante!». Los subfusileros salen corriendo, saltando sobre los montones de ladrillo roto, mientras el polvo aún flota en el aire, ocultándolos de los ojos del enemigo. El tanque los cubre. La ametralladora de T ladra ráfagas cortas, suprimiendo cualquier señal de vida en las ruinas. La táctica cambia. Ahora los tanques y la infantería son un organismo único. El tanque es el esqueleto y los músculos. La infantería son los ojos y los oídos. Los paracaidistas van directamente sobre el blindaje, saltando a la primera señal de peligro. Limpian los pisos, sacan con humo a los hombres de los Panzerfaust de los sótanos, señalan objetivos con balas trazadoras. «¡Derecha! ¡Ático!», grita un paracaidista, golpeando el blindaje con la culata. La torreta del IS-2 gira. Disparo. El ático ya no existe. Solo hay un agujero en el cielo y vigas ardiendo cayendo hacia abajo. Pero la ciudad cobra su precio. La visibilidad desde el tanque es pésima. Las ranuras de visión se llenan de polvo y barro. El comandante a menudo tiene que asomarse por la escotilla, arriesgándose a recibir una bala de francotirador, para evaluar al menos un poco la situación. «¡Atrás! ¡Dale atrás!», ordena el mecánico. «¡Tras la esquina!». El tanque retrocede, haciendo rechinar las orugas sobre el ladrillo roto. El chirrido del metal contra la piedra es tal que destempla los dientes. El IS-2 trabaja como un martillo gigante, abriéndose camino a través de la edificación urbana. Donde no hay paso, él lo hace. 46 toneladas de peso y la potencia del diésel permiten atravesar cercas, barricadas e incluso paredes de casas pequeñas. Dentro del compartimiento de combate, la tripulación trabaja con respiradores o trapos mojados en la cara. La ventilación no da abasto con los gases de la pólvora. Después de una decena de disparos en el espacio cerrado de la calle, la concentración de monóxido de carbono se vuelve crítica. La cabeza da vueltas. Los movimientos se vuelven lentos. El cargador, que ha movido media tonelada de hierro durante el combate, apenas se mantiene en pie. Sus manos tiemblan, la espalda le arde como fuego. «Agua», susurra, lamiéndose los labios secos cubiertos de una costra negra de hollín. «No hay agua, aguanta», responde el comandante sin apartarse de la mira. «2 manzanas más». El combate urbano es un trabajo de desgaste. Es una tensión constante. No se puede relajar ni un segundo. De cualquier rejilla de alcantarilla, de cualquier ventana de sótano, puede salir volando la muerte. Los tanquistas cuelgan en los costados somieres de camas, sacos de arena, sueldan láminas adicionales de hierro. Todo para desviar el chorro de carga hueca del Panzerfaust, obligarlo a activarse antes de tiempo. Los diálogos en el éter se vuelven extremadamente cortos, funcionales. Ni una palabra de más. Solo coordenadas, tipos de objetivos y confirmación de destrucción. Referencia 5. Mampostería de ladrillo. Punto de fuego permanente. Recibido. Explosivo. Disparo. Objetivo cubierto. A veces hay que disparar con perforantes, no a tanques, a casas. Cuando hay que atravesar un edificio de lado a lado para alcanzar al enemigo escondido tras 2 o 3 paredes. El proyectil atraviesa los tabiques como cartón, derrumbando las estructuras sobre las cabezas de los defensores. Hacia finales del año 44, las tripulaciones de los IS-2 se convierten en maestros del combate callejero. Aprenden a sentir las dimensiones de la máquina al milímetro, aprenden a leer la arquitectura, entendiendo dónde puede estar sentado el enemigo. Saben que una pared de ladrillo de medio metro no es refugio contra un proyectil de 122 milímetros. Es simplemente un elemento dañino adicional, metralla de piedra. En estos sacos de piedra nace una hermandad especial. La hermandad de hombres polvorientos y sordos,
acostumbrados a dormir bajo el estruendo del cañoneo y comer gachas con sabor a cal. Saben, su trabajo es el más sucio y el más pesado. Son el ariete que rompe la columna vertebral de la defensa alemana, convirtiendo las ciudades fortaleza en montones de escombros. Y adelante, tras el humo de las capitales europeas ardiendo, ya se vislumbra el objetivo principal. La guarida de la bestia, la ciudad que prometió durar 1000 años, pero a la que le quedan semanas de vida, Berlín. Allí, en el laberinto de calles imperiales, el IS-2 tendrá que pasar su examen principal. El examen de supervivencia en el mismo centro del Reich agonizante, allí donde la densidad de fuego supera todos los límites imaginables y el fanatismo del enemigo roza la locura. El metal zumba, enfriándose tras el combate. La tripulación fuma, sentada en el blindaje, mirando las ruinas humeantes. Construían casas fuertes, nota el artillero, limpiándose el hollín de la cara. Romper no es construir, responde el comandante, tirando la colilla al barro. Arranca. Todavía tenemos que llegar a la plaza. El motor tose y comienza de nuevo su canción rítmica. Las orugas muerden el adoquín. El ariete de acero continúa su camino hacia el oeste. Abril de 1945, Berlín. Aquí ya no hay sol. El cielo está cubierto de una capa grasa y negra de depósitos de petróleo ardiendo, asfalto y miles de edificios. Al mediodía hay penumbra en las calles. El aire es espeso como gelatina, raspa los pulmones con una mezcla de polvo de ladrillo, humo y el olor dulzón de la descomposición. No es solo una ciudad, es un organismo agonizante que decidió llevarse a la tumba a tantos vivos como fuera posible. Por la calle, llena de escombros de grandeza imperial, se arrastra un IS-2. El número del costado está borrado por el barro y el hollín, pero la tripulación conoce su máquina al tacto. El comandante, teniente primero de la guardia Vasily Udalov, mira por el periscopio. Sus ojos están inflamados por el insomnio. No duermen desde hace 3 días. En los oídos hay un zumbido constante, un cóctel del estruendo del diésel, cañoneo de artillería y su propio pulso. Berlín está convertida en un pastel de capas de defensa. Las barricadas bloquean cada cruce. No son montones de basura, sino obras de ingeniería. Vagones de tranvía enterrados, rellenos de hormigón, vigas de acero, sacos de arena en 5 filas. Delante hay un obstáculo. La voz del conductor mecánico en el casco suena sorda, como desde el subsuelo. A la derecha en la casa hay movimiento. El IS-2 se detiene. El motor pasa a ralentí, ronroneando bajo. El tanque respira calor. El sistema de refrigeración trabaja al límite. Los radiadores están llenos de polvo. Dentro del compartimiento de combate la temperatura ronda los 40 grados. El cargador está sentado en el suelo, apoyado de espalda en el recolector de vainas. Su guerrera está negra de sudor y aceite. Las manos le tiemblan ligeramente. Acaba de tirar una vaina vacía por la escotilla. Era la 20ª de hoy. 500 kilogramos de hierro, movidos a mano en la estrechez y el humo. «Explosivo, a la barricada», ordena Udalov. «Desmonta esa basura». La torreta gira con el aullido esforzado del motor eléctrico. El cañón con el freno de boca mira al amontonamiento de hormigón y acero. Distancia, 100 metros. Es imposible fallar. Disparo. En el estrecho cañón de la calle parece el fin del mundo. La onda expansiva arranca el yeso de las fachadas a cientos de metros a la redonda. El proyectil de 25 kilogramos se incrusta en la base de la barricada. La explosión hace astillas el vagón de tranvía. Los bloques de hormigón salen volando como cubos. El paso está abierto. «¡Adelante!», grita el comandante. «Infantería, no se queden atrás. Mecánico, pisa». 46 toneladas de blindaje arrancan. Las orugas molen con crujidos el ladrillo, el vidrio y los restos de la barricada. El tanque avanza a la fuerza. No es un invitado aquí. Es el dueño que ha venido a desalojar a los inquilinos. Pero Berlín responde. Desde una ventana de sótano, casi a ras de suelo, sale un chorro de fuego, un Panzerfaust. La granada vuela en arco, apuntando al costado. El impacto da en la pantalla de rejilla, soldada de forma artesanal en las afueras de la ciudad. El chorro de carga hueca se activa antes de tiempo, dispersándose en el aire sin alcanzar el blindaje principal. El tanque se sacudió, pero está vivo. «¡Izquierda, sótano!», grita Udalov. «¡Ametralladora, aplástalo!».
El artillero aprieta el gatillo de la ametralladora coaxial. La DT escupe una larga ráfaga, desmenuzando el ladrillo alrededor de la tronera. Detrás vuela una granada de un soldado de infantería que va tras el blindaje. Un estallido. Silencio. El avance hacia el centro de la ciudad se hace por metros. Cada casa es una fortaleza. Cada piso es un punto de fuego. Ya no es una guerra de maniobras, ni táctica de flanqueos. Es un trabajo tosco y pesado de moler piedra y gente. Vasily Udalov sabe, en algún lugar cerca está el Tiergarten, un parque convertido en zona fortificada. Allí están enterrados los últimos tigres y panteras. Están parados como fortines, sin combustible, pero con la munición completa. El tanque sale al cruce. A través del humo aparecen los contornos del puente Moltke, y al instante, un destello a la derecha. Un proyectil golpea la pieza frontal del chasis. El zumbido es tal que parece que la cabeza se parte en dos, pero el blindaje aguanta. Rebote. El IS-2, creado para aguantar el golpe de los 8-8 alemanes, justifica cada tonelada de su peso. ¡Tanque! ¡A la derecha en la plaza! La voz del artillero se rompe en un chillido. Udalov lo ve. Un pantera, enterrado hasta la torreta. Solo se ve el perfil depredador y el cañón. ¡Perforante!, grita el comandante. El cargador, superando la pesadez de plomo en los músculos, arranca el proyectil de la estiba. BR-471. Pesado, frío. Lo introduce en el cañón, detrás vuela la vaina. El cerrojo chasquea, encerrando la muerte dentro. ¡Listo! No hay tiempo para apuntar. Disparan al instinto, por intuición, por la experiencia de miles de kilómetros recorridos. El disparo del IS-2 y el disparo del Pantera suenan casi simultáneamente. El proyectil del alemán raspa la máscara del cañón, sacando una fuente de chispas, pero se va a un lado. El proyectil del IS-2 encuentra el objetivo. El tocho de 122 milímetros golpea la torreta del tanque alemán. La energía cinética la arranca del anillo, a pesar de que el chasis está enterrado en la tierra. La explosión de la munición dentro del Pantera expulsa una columna de llamas de la altura de un edificio de 5 pisos. ¡Toma!, exhala Udalov. ¡Arde! Avanzan más. Pasando junto a técnica ardiendo, junto a cadáveres, junto a tranvías destrozados. El cansancio cae como una losa de granito. Solo se quiere una cosa, cerrar los ojos y quedarse sordo. Que ese estruendo infinito pare. Pero no se puede parar. Parar es morir. Los hombres de los Panzerfaust no duermen. Esperan que el tanque se detenga aunque sea un minuto. «Comandante, el diésel se acaba», informa el mecánico. «Los tanques están casi secos». «Llegaremos», responde Udalov con dureza. «Llegaremos con los vapores. Ya no queda nada». Salen al canal Landwehr. Delante, a través de los claros de humo y polvo, aparece un edificio gris y masivo con cúpula. El Reichstag. Se ve sombrío, carcomido por la viruela de los impactos, con agujeros negros en las ventanas. Pero no es solo un edificio, es la cinta de meta. El final del camino iniciado en el Volga. En el éter hay un caos. Cientos de voces, gritos, órdenes, insultos. Todos se lanzan hacia allá. Todos quieren poner el punto final. «Primero soy quinto. Veo el objeto», ronca la radio. «Fuego a los pisos inferiores. Apoyar a los grupos de asalto». El IS-2 gira todo el cuerpo. El cañón se levanta. «Explosivo», ordena Udalov. «A las columnas». Disparo. Una enorme columna del Reichstag, cortada por el proyectil, se asienta lentamente, levantando una nube de polvo. La infantería, pequeñas figuras grises, se lanza hacia los escalones. Dentro del tanque llega un momento extraño. La tripulación trabaja en automático, pero en la cabeza late un pensamiento. ¿De verdad es todo? Han llegado. Han traído este trozo de 46 toneladas de acero de los Urales al mismo corazón del enemigo. Manos en aceite, caras negras de hollín, ojos rojos. No se sienten héroes, se sienten obreros que terminan el turno más pesado de la historia de la humanidad. La caja de proyectiles está vacía. Quedan 2 disparos. «Guardar el último», dice Udalov en voz baja. «Por si acaso». Alrededor retumba el infierno del último asalto.
Los Katyushas disparan con tiro directo. La artillería araña el Tiergarten. Pero en ese estruendo ya se oye otra nota. La nota de la inevitabilidad. La guarnición alemana está condenada. El miedo que sembraron durante años volvió a ellos con creces, multiplicado por el calibre 122 milímetros. Udalov abre la escotilla. El aire irrumpe en la torreta, caliente, apestoso, pero fresco comparado con lo que hay dentro. Mira las paredes grises del Reichstag. Hasta él hay 300 metros. 300 metros de muerte e inmortalidad. Bueno, muchachos, dice por el intercomunicador, y su voz por primera vez en el día no suena como una orden, sino como simple habla humana. Llegamos. Estación terminal. Bajamos. Pero no bajan. Recargan las ametralladoras. La guerra aún no ha terminado. Simplemente está acorralada y por eso es aún más peligrosa. La bestia en su guarida morderá hasta el último cartucho. Y la tarea de la tripulación es arrancarle esos dientes, junto con la mandíbula. El mecánico mete la marcha. El tanque da un tirón y se arrastra hacia los escalones que pronto entrarán en los libros de historia. El IS-2, todo lleno de cicatrices, de hollín, con las pantallas perforadas, se ve ahora más majestuoso que cualquier monumento. No es una máquina de desfile, es un obrero de la guerra que ha venido por su sueldo. Y ese pago es la victoria. El silencio que llegó el 2 de mayo de 1945 fue más aterrador que el estruendo. Era un silencio algodonoso, denso, en el que el zumbido en los oídos parecía un toque de rebato ensordecedor. El diésel está apagado. Los ventiladores se detuvieron. Solo se oye cómo se enfría el metal, un crujido silencioso y rítmico de las placas de blindaje contrayéndose tras el calentamiento infernal del combate. Dentro de la torreta del IS-2 no huele a victoria. Huele a sudor rancio, a cloro de los paquetes de descontaminación, a aislamiento quemado y a humo de pólvora impregnado en la pintura. El cargador está sentado en el fondo del compartimiento de combate, con la espalda apoyada en la recámara del cañón. Tiene 20 años, pero parece de 40. La cara gris, cubierta de una costra de hollín, ojeras negras bajo los ojos. Intenta enderezar la espalda y una mueca de dolor le deforma el rostro. Su columna es un resorte comprimido. En las últimas 2 semanas del asalto a Berlín, ha movido toneladas de metal con las manos. Cada disparo es un ciclo de levantamiento de pesas en un espacio cerrado. Hay que sacar el proyectil de 25 kilos de la estiba, girarlo en la estrechez sin golpear al comandante y meterlo en el cañón. Luego agarrar la vaina de 15 kilos. Y así, 28 veces por cada carga de munición completa. ¿Y la carga de munición a través de las escotillas bajo fuego de francotiradores? Es trabajo de estibador en el infierno. A muchos cargadores al final de la guerra se les diagnosticaron desplazamientos crónicos de vértebras, hernias inguinales y microdesgarros musculares. Salían del tanque como vencedores, pero inválidos. ¿La espalda?, pregunta roncamente el comandante, mirando al compañero encorvado. No la siento, responde el cargador, escupiendo saliva viscosa y negra. Como de madera. Ya pasará. Yo tengo un silbido en los oídos como si sirviera una tetera. El comandante también pagó su precio. El cañón de 122 milímetros D25T es un arma de potencia colosal, pero la física no se engaña. El freno de boca amortigua parte del retroceso, pero la onda expansiva y el cambio de presión al disparar dentro del tanque siguen siendo perceptibles. Después de una serie de disparos, a menudo sangraban por los oídos y la nariz. Los barotraumatismos eran una enfermedad profesional de las tripulaciones de los IS. Se quedaban sordos. Sufrían microcontusiones sin salir de la máquina. Cada tanque alemán destruido le costaba a la tripulación un pedazo de salud. Salen del tanque lentamente, como ancianos, las piernas entumecidas y temblando. El aire de Berlín, impregnado del humo de los incendios, les parece oxígeno purísimo. Alrededor, junto a los muros del Reichstag y en los muelles del Spree, hay otras máquinas. Algunas de ellas ya nunca se moverán. La estadística es una cosa obstinada y cruel. Durante el tiempo de explotación y acciones de combate, las pérdidas irrecuperables de tanques IS-2 fueron de unas 1.350 unidades. Es una cifra seca en los informes, pero detrás de cada unidad hay 4 personas, 4 destinos.
El blindaje del IS-2 era potente, pero no absoluto. Los Panzerfaust alemanes en los combates urbanos quemaban los costados, convirtiendo el compartimiento de combate en un horno. Si detonaba la munición, no había oportunidades. Los pesados proyectiles, estivados en el fondo y en los costados, explotaban arrancando la torreta y rompiendo el chasis por las soldaduras. La tripulación de Vasily Udalov se acerca a la máquina vecina. El tanque está parado, con el cañón clavado en la tierra. En el blindaje, hollín negro alrededor de un agujero pequeño y prolijo en el costado. Chorro de carga hueca. Las escotillas están abiertas. Nadie salió. ¿La tripulación de Petrov? Pregunta el conductor mecánico, quitándose el casco. Sí, responde alguien de los soldados de infantería que se acercaron. Ayer por la mañana, uno con Panzerfaust desde el sótano. Ardieron al instante. Los tanquistas se quitan los cascos en silencio. El viento mueve el pelo pegado. Nada de lágrimas. Las lágrimas se secaron ya en Kursk. Solo hay un vacío sordo y doloroso. Bebieron alcohol con esos chicos de la misma cantimplora antes del ataque. Compartieron el último mendrugo. Y ahora unos están de pie en el adoquín, sintiendo el calor del sol. Y los otros se han convertido en parte de la historia, fundidos con el metal de su máquina. Hay que brindar por ellos, dice en voz baja el comandante. Sacan la cantimplora. El alcohol está caliente, es asqueroso, pero es necesario para lavar el sabor a quemado en la boca y aflojar un poco las tenazas del estrés que aprietan el corazón. El precio de la victoria no se forjó solo en el frente. En la retaguardia, en las oficinas de diseño y en las fábricas, la gente pagó el mismo precio. El diseñador jefe Joseph Kotin y su equipo trabajaron en un régimen que la medicina llamaría incompatible con la vida. Falta de sueño crónica, estrés constante por la responsabilidad, comida a deshora. Muchos ingenieros principales para el año 45 tenían a sus espaldas infartos y derrames. Nikolai Duyov, el diseñador con cuyas manos se creó esta máquina, durmió 3 o 4 horas al día durante toda la guerra. Su organismo estaba tan agotado como el de un soldado en la trinchera. Morían pronto, quemándose en el trabajo como fusibles en un circuito de alta tensión. Sus corazones se detenían al no aguantar las sobrecargas de la carrera armamentista, pero crearon un escudo que salvó a la nación. Y el metal aguantó. El mecánico acaricia la rueda del tanque con la mano. En el acero se ven arañazos profundos, abolladuras de metralla, huellas de rebotes. La máquina se ve golpeada, las pantallas arrancadas, los guardabarros doblados, el faro roto. Pero está viva. Respira el calor del motor enfriándose. Cumplió su función. Llevó a estos 4 vivos hasta el punto de destino, moliendo en el camino todo lo que intentó matarlos. La tripulación se sienta directamente en el bordillo, entre ladrillos rotos y vainas. Miran su tanque no como a una técnica, sino como a un ser vivo que asumió el dolor destinado a ellos. «¿Sabes?», dice el artillero mirando el freno de boca ahumado. «Si no fuera por este calibre, estaríamos ahora tirados en algún lugar cerca del Vístula». «Da las gracias a quienes lo inventaron», asiente el comandante, «y a esas mujeres que tornearon los proyectiles». En esta frase está toda la esencia. El IS-2 se convirtió en la cima de una pirámide en cuya base yacían millones de manos callosas, espaldas rotas y corazones detenidos. Fue una hazaña colectiva, fundida en la forma de 46 toneladas de acero aleado. Por la noche, cuando sobre Berlín finalmente comienza a disiparse el humo, las tripulaciones escriben cartas a casa. Las manos tiemblan, las letras salen torcidas. Vivo, sano, la guerra terminó. 3 oraciones cortas, pero detrás de ellas hay un abismo de horror vivido y superación. Aún no saben que su tanque se convertirá en leyenda, que sus nombres serán grabados en placas de granito. Ahora simplemente quieren dormir. Dormir en silencio, sin esperar la orden al combate. Se acuestan directamente sobre la lona extendida en el blindaje del compartimiento del motor. El calor del motor los calienta. El gigante de acero, que fue su arma y su casa, ahora vigila su sueño. La guerra terminó, pero las cicatrices, en el blindaje y en las almas, quedarán para siempre. Ese es el precio que hubo que pagar por el derecho a vivir.
Un precio medido en hierro y sangre. Septiembre de 1945. Berlín. Carretera de Charlottenburg. La guerra ha terminado oficialmente, pero el aire aún vibra de tensión. Los aliados celebran el desfile de la victoria. Las tropas estadounidenses, inglesas y francesas pasan en columnas ordenadas, mostrando su técnica. Sonríen, están relajados. Para ellos es el final, una fiesta, una demostración de banderas. Pero luego el horizonte se oscurece. Se oye un zumbido que hace vibrar el adoquín y temblar los cristales en las ventanas intactas. No es el rugido de motores ligeros. Es el estruendo pesado y grave de corazones diésel. A la carretera salen los tanques pesados soviéticos. Van en formación perfecta. Anchas orugas, potentes torretas fundidas, largos cañones con frenos de boca característicos. Los aliados dejan de sonreír. Los generales en uniformes extranjeros, de pie en las tribunas, se ensombrecen. En ese momento no ven simplemente aliados. Ven una fuerza con la que es imposible discutir. Ven la técnica que molió a la Wehrmacht y llegó al centro de Europa. El IS-2 y los IS-3 que los reemplazaron pronto, ese día no solo desfilaron. Trazaron una línea. Mostraron al mundo quién es el dueño del continente. Fue una demostración de superioridad absoluta de ingeniería y militar. 122 milímetros de calibre miraban hacia adelante, y esa mirada enfriaba las cabezas más calientes en los estados mayores de los socios de ayer. Comenzó una nueva época, la época de la Guerra Fría, pero los cimientos de la seguridad soviética fueron vertidos precisamente con este metal pesado. Los años pasaron. Los tanques que ardieron cerca de Ternópil, asaltaron Poznan y aplastaron barricadas en Berlín comenzaron a salir de escena. Sus motores agotaban su vida útil, los cañones perdían precisión por miles de disparos. Pero estas máquinas no fueron enviadas a fundir, fueron enviadas a la eternidad. Por toda Europa, desde el Volga hasta el Elba, los IS-2 subieron a pedestales. Es un espectáculo extraño. Una máquina de combate, creada para el barro, la sangre y el fuego, se congela en una inmovilidad antinatural. La pintan de color verde de desfile, blanquean las ruedas. Alrededor ponen parterres de flores, juegan los niños. Pero si uno se acerca y toca el blindaje, puede sentir un frío que no depende del clima. Es la voluntad materializada del pueblo. Es un monumento al genio de la ingeniería que pudo crear una obra maestra en condiciones inhumanas. Los nombres de los creadores a menudo quedan en la sombra. Conocemos el nombre del tanque, pero olvidamos a quienes por las noches dibujaban sus componentes. Y sin embargo eran personas que arriesgaban la cabeza por cada milímetro de blindaje. Joseph Yakovlevich Kotin, el hombre rompehielos. El organizador que sabía conseguir recursos, discutir con mariscales y asumir la responsabilidad cuando el precio del error era el fusilamiento. Entendía que el tanque no es solo un conjunto de mecanismos, sino un sistema único. Fue su voluntad la que obligó a la industria a trabajar en un ritmo único. Fyodor Fyodorovich Petrov, el dios de la artillería. El hombre que logró lo imposible, encajar un potentísimo obús de campaña en la estrecha torreta de un tanque. Su decisión sobre el cañón de 122 milímetros D-25T fue clave. Dio a los tanquistas un brazo largo que permitía golpear al enemigo sin entrar en su zona de tiro efectivo. Sin Petrov, el IS-2 habría quedado simplemente como un blanco de piel gruesa. Nikolai Fyodorovich Shashmurin, el genio de la transmisión. No basta con armar y proteger un tanque, hay que hacer que ande. Shashmurin creó mecanismos que movían 46 toneladas de peso por terreno sin caminos. Sus cajas de cambios, sus reductores laterales funcionaban donde se rompía el acero alemán. Hizo que este monstruo fuera manejable, móvil y fiable. Estas personas no llevaban cascos de tanquista, no ardían en los tanques, pero su batalla en los tableros de dibujo no fue menos cruel. Infartos, derrames, crisis nerviosas. Ese fue su pago por la victoria. Su frente pasaba por los planos y los talleres, y ellos sostuvieron ese frente. El monumento al IS-2 es también un monumento a la logística y al trabajo. Al mirar la torreta fundida, hay que ver no solo la forma, sino también el contenido. Y el contenido es el trabajo de decenas de miles de mujeres y adolescentes en los Urales. Son los talleres fríos de Chelyabinsk, son los convoyes yendo al oeste.
El tanque en el pedestal es la cima de un iceberg gigante, compuesto de autosacrificio humano. El tiempo es despiadado. Los veteranos se van. Los que recordaban el olor a aceite hirviendo dentro del compartimiento de combate, los que oían el chasquido del cerrojo, los que gritaban «fuego» en el laringófono, nos abandonan. Sus voces se apagan. Queda solo el metal. Pero este metal es más elocuente que cualquier palabra. Acérquense a un IS-2 parado en la plaza de cualquier ciudad. Miren la cicatriz de la soldadura en la nariz del chasis. Es la huella de una tecnología nacida en déficit de tiempo. Miren el masivo freno de boca. Es la herramienta que ponía el punto final en las disputas con el fascismo. Miren el grosor del blindaje. Es la garantía de que la tripulación podía sobrevivir a un impacto directo. El tanque es una cápsula del tiempo. Dentro de él, tras las escotillas soldadas, quedó para siempre el aire del año 45. Allí, en la oscuridad del compartimiento de combate, viven los fantasmas de las órdenes, el miedo, la furia y el triunfo. El IS-2 se convirtió en el símbolo de que lo imposible es posible. En el año 43, parecía que el zoológico alemán era invencible, que su técnica era perfecta y su óptica precisa. Pero los ingenieros y obreros soviéticos demostraron: no hay acero que no se pueda romper si se le aplica suficiente energía cinética y una voluntad inquebrantable. Este tanque no era perfecto, era estrecho, tenía poca munición, era difícil de mantener, pero era perfecto para su tarea, la tarea de supervivencia y destrucción. Fue el martillo con el que se forjó la victoria. No un bisturí, no una espada, sino precisamente un martillo pesado y tosco. Hoy, cuando miramos estas máquinas, no debemos sentir ternura. La guerra no es un desfile, es barro, dolor y muerte. Y el IS-2 es hijo de esa muerte. Es aterrador. Su silueta irradia amenaza incluso después de 80 años. Y eso es correcto. El monumento debe recordar no solo el triunfo, sino también el precio. A las miles de tripulaciones quemadas, a las viudas que recibieron notificaciones de muerte, a que la paz es un estado frágil que a veces hay que defender con la ayuda de 46 toneladas de argumentos. La historia es cíclica. Cambian las tecnologías, aparecen drones y misiles, pero los principios siguen siendo los mismos: blindaje y proyectil, voluntad y miedo. El IS-2 está en su pedestal como un recordatorio eterno. Si el enemigo viene con espada, lo recibirá un calibre que no deja oportunidades de apelación. El acorde final de esta sinfonía de diésel y pólvora suena en silencio. El estruendo de los combates cesó. El humo se disipó, pero el puño de acero quedó cerrado. Se congeló en el pedestal, listo en cualquier momento para recordar al mundo quién rompió exactamente la columna vertebral a la bestia nazi. No fue simplemente un tanque, fue una sentencia, fundida en metal y ejecutada por una generación de vencedores. Y mientras este metal permanezca bajo la lluvia y la nieve, la memoria de esa hazaña vivirá, dura como el acero del blindaje y eterna como la gloria de las armas rusas.